Se han contado muchas historias sobre el Vaticano, pero hay algunas que no figuran en los libros oficiales. Historias que huelen a encubrimiento, a corrupción y a muerte. Hechos reales que la Iglesia preferiría que nadie volviera a mencionar. Hoy vas a conocer 3 de esos secretos. Y una vez que los escuches, no volverás a ver al Vaticano de la misma manera. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. La ciudad del Vaticano, con sus apenas 800 habitantes, es el país más pequeño del mundo. Un lugar que vive rodeado de arte sacro, arquitectura imponente y un halo de divinidad cuidadosamente cultivado durante siglos. Pero también es, irónicamente, el sitio donde se dio uno de los casos más silenciados y misteriosos de los últimos tiempos. Allí, en el corazón mismo de la iglesia, desapareció una adolescente sin dejar rastro. Su nombre era Emanuela Orlandi. Tenía solamente 15 años. Era hija de un funcionario del Vaticano y vivía dentro de sus murallas. El 22 de junio del año 1983, durante el pontificado de Juan Pablo II, salió como cada tarde a su clase de flauta en la escuela de música cerca de la Piazza Navona y nunca regresó. Lo que ocurrió esa tarde sigue siendo un misterio, pero lo que vino después fue aún más oscuro. Emanuela se convirtió en la primera persona desaparecida oficialmente dentro del Estado del Vaticano. Un hecho tan alarmante como imposible y, sin embargo, real. Un testigo dijo haberla visto subir al autobús 64 a las 4:15 de la tarde, flauta en mano y mochila al hombro. Pero poco después, otro peatón la observó bajar en la parada siguiente para hablar con un hombre de traje oscuro. Tenía puestas unas gafas y llevaba consigo un maletín. Detalle que jamás coincidió en las primeras declaraciones oficiales. Al día siguiente, su familia denunció la desaparición. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Un aluvión de llamadas anónimas que empezaron a llegar. Algunas decían que la chica había sido secuestrada por una organización que exigía la liberación de Mehmet Ali Agca, el hombre que atentó contra el Papa Juan Pablo II 2 años antes. Otros afirmaban que había sido raptada por una red de trata de personas vinculada a los altos miembros del Vaticano. Una llamada en particular, escalofriante, describía con precisión cómo iba vestida Emanuela el día de su desaparición, detalles que jamás se hicieron públicos. El Vaticano mantuvo un silencio implacable. No ofreció ayuda. No emitió ningún comunicado y ni siquiera activó sus propios canales de alerta interna. Mientras tanto, su padre, funcionario en la Secretaría del Estado del mismo Vaticano, se desvivía por respuestas que no llegaban. Poco después, el hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, fue invitado a trabajar en el Banco del Vaticano, una oferta disfrazada de gesto solidario, pero que él siempre interpretó como un intento de silenciarlo, de mantenerlo bajo control, de evitar que siguiera escarbando. A medida que pasaban los años, empezaron a surgir teorías que apuntaban hacia lo impensable. Una red de abuso sexual dentro de la propia iglesia. Testimonios anónimos hablaban de fiestas privadas, de jóvenes utilizadas como mercancía y de un sistema de protección tejido desde los niveles más altos del poder eclesiástico. Algunos apuntaban incluso al secretario personal de cardenales de alto rango. Otros hilos señalaban que la mafia romana, específicamente la banda de la Magliana,
había secuestrado a Emanuela como forma de presión para recuperar un enorme préstamo de dinero que el grupo había hecho al Vaticano a través de su banco. Lo grotesco de esta hipótesis es que combina crimen organizado, religión y corrupción financiera en una sola historia, algo de lo que ya te había contado en un top. Y aún así, no suena tan descabellado como parece. En el año 2019, una carta anónima condujo a una nueva pista. Los restos de Emanuela podrían estar enterrados en una tumba del cementerio teutónico, ubicado dentro del Vaticano. Esa tumba, según los registros, pertenecía a la princesa alemana Sophie von Hohenlohe, fallecida en 1836. Pero al abrirla, lo increíble sucedió. No había rastro ni de Emanuela, ni de la mismísima princesa. La tumba estaba vacía, como si alguien hubiera entrado antes, como si alguien supiera exactamente lo que estaba ahí y lo hubiera hecho desaparecer. Durante décadas, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco han dado respuestas contundentes. Aunque recientemente, el Papa Francisco reabrió el caso. Muchos lo consideran un acto tardío y puramente simbólico. Benedicto, por su parte, supuestamente tuvo acceso a archivos clasificados relacionados con la desaparición, pero nunca compartió esa información con la familia. Hoy, el rostro de Emanuela sigue presente en carteles y marchas. Su hermano Pietro ha dedicado su vida entera a encontrar la verdad. Pero el muro del Vaticano sigue igual de intacto. La Santa Sede, cuna de santos, mártires y secretos. A comienzos del año 2012, el Vaticano fue sacudido por un escándalo que no comenzó con gritos, ni con sangre, ni con imágenes demoníacas, sino con papeles, documentos, cartas y, entre líneas, una verdad putrefacta que se había ocultado por siglos tras los muros de mármol blanco del estado más poderoso del planeta. El caso fue bautizado con un nombre que parecía una burla: Vatilix. Una combinación de palabras entre Vaticano y Wikileaks. Y si eres acérrimo fan de Internet, sabrás lo que Wikileaks fue y representa a día de hoy. Pero aquello no fue un simple escándalo mediático. Fue una grieta en la muralla, un pequeño agujero por el que se asomó el horror. Todo comenzó con filtraciones anónimas de documentos que revelaban disputas internas en la alta jerarquía católica, corrupción financiera, redes de poder enfrentadas como si fueran clanes mafiosos y hasta sabotajes entre cardenales. El contenido de esos documentos no solo era vergonzoso, era peligroso, porque lo exponía absolutamente todo. Las filtraciones mostraban una iglesia dividida, infestada de luchas intestinas por el control del Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano, un organismo acusado durante años de blanqueo de capitales, fondos ilícitos y manejo turbio de donaciones. El rostro visible del escándalo fue Paolo Gabriele, mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, un hombre que parecía inofensivo. Le servía el desayuno al Papa, le alistaba los trajes, le preparaba el escritorio, dormía a escasos metros del líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Y sin embargo, durante meses, este sirviente silencioso robó documentos personales del Papa, uno por uno. Lo hacía por la noche, a escondidas,
los ocultaba entre libros, en maletas, incluso bajo su ropa. ¿Pero por qué lo hizo? Gabriele declaró que quería ayudar al Papa, que veía al Santo Padre rodeado de personas corruptas y deseaba que el mundo conociera la verdad. ¿Pero realmente actuó solo? ¿O fue solo una pieza en un juego más oscuro y profundo? Los documentos filtrados hablan de presión, chantaje, homosexualidad encubierta, traición interna y dinero. Muchísimo dinero. También se mencionaban cartas dirigidas al Papa por miembros del clero que temían represalias por denunciar irregularidades. Algunos de ellos, hoy, están muertos. La filtración provocó una investigación dentro del Vaticano. Se formó una comisión secreta de 3 cardenales ancianos. Lo que descubrieron fue tan perturbador que lo sellaron en un sobre rojo y se lo entregaron directamente al Papa Benedicto XVI, sin permitir que nadie más lo leyera. Poco después, Benedicto hizo algo que ningún papa había hecho en siglos. Renunció. Y aquí es donde el misterio alcanza un nuevo nivel. La renuncia de Benedicto XVI, el primer pontífice en abandonar su cargo desde la Edad Media, dejó una marca indeleble. La versión oficial habló de motivos de salud, pero muchos están convencidos de que fue obligado. Que lo que leyó en esos documentos fue tan devastador, tan inmanejable, que decidió alejarse. ¿Fue extorsionado? ¿Amenazado? ¿Qué descubrió exactamente en esa investigación? El mayordomo fue juzgado en un tribunal dentro del Vaticano. Lo condenaron y meses después fue perdonado por el mismo Papa. Pero el caso se cerró ahí. Sin embargo, el veneno ya estaba en el aire. Y las personas no olvidan. A día de hoy, nadie habla de Vatileaks dentro de los muros vaticanos. Pero las consecuencias siguen latentes. Se sospecha que aún hay una red oculta de poder, una especie de estado profundo dentro del Vaticano, formado por altos miembros de la Iglesia que operan por fuera de la luz y que son capaces de destruir la reputación de cualquiera que intente detenerlos. En el año 897, en pleno siglo IX, el mundo presenció uno de los episodios más grotescos y repugnantes en toda la historia de la Iglesia Católica: el Sínodo del Cadáver. La escena: una basílica romana adornada con velas, oro e hipocresía. El hedor a podredumbre ya no se escondía en las cloacas. Ahora venía desde el altar. En una escena tan grotesca que haría vomitar al más blasfemo, el Papa Esteban VI organizó un juicio contra un cadáver. Pero no cualquier cadáver. Era el cadáver de el Papa Formoso, su antecesor. Sí, tal como lo oyes, un juicio real contra un cuerpo en estado de putrefacción, exhumado de su tumba en la Basílica de San Pedro. El cadáver de Formoso, que yacía apenas un año atrás, ya con la piel apergaminada, los ojos secos, los labios retraídos, dejando ver los dientes como una risa de ultratumba, fue vestido con las vestiduras papales y colocado en un trono. El ritual macabro se conoció como Synodus Horrenda, o el Sínodo del Cadáver.
el Papa Esteban lo odiaba. Y no solo por política, sino por paranoia, por superstición, por miedo. Porque Formoso, incluso muerto, era más influyente que él. Su legado lo perseguía, su sombra lo aplastaba. Y entonces, como si fuera el mismísimo diablo, decidió reescribir la historia deshonrando el cuerpo. Se le acusó de haber asumido el papado ilegítimamente, de haber conspirado contra otros papas y de violar normas eclesiásticas. Pero el juicio era solo una farsa. Nadie esperaba justicia. El cuerpo de Formoso ni siquiera podía defenderse, así que un diácono fue designado para hablar en su nombre. Un acto tan absurdo como diabólicamente simbólico. El cadáver se balanceaba sobre el trono, en plena descomposición, mientras los jueces temblorosos, sudando, sabiendo que estaban profanando algo sagrado, asentían con miedo. El veredicto: culpable. Le arrancaron los ropajes sagrados. Le cortaron los 3 dedos con los que bendecía, como si le mutilaran el alma. Y luego, como si se tratara de basura, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma entre gritos, burlas y el silencio de Dios. Este acto no fue hecho en secreto. Fue público. Fue una ceremonia, un juicio oficial, y la iglesia misma lo permitió. Finalmente, el cuerpo de Formoso fue arrojado al río Tíber, el mismo que corre bajo los puentes de la ciudad eterna, el mismo que había sido testigo de mártires, emperadores y ahora papas deshonrados. Durante días, su cuerpo flotó como una mancha en la conciencia de la iglesia, atrapado entre ramas, lodo y vergüenza. Esto no fue un acto de locura individual. Fue un mensaje. La damnatio memoriae, el borrado forzado del recuerdo, era una práctica romana. Pero en manos de la iglesia se convirtió en algo aún más oscuro. Un intento de negar la santidad con odio, de destruir a un enemigo incluso después de muerto. Pero el horror no terminó ahí. Poco después del juicio, Roma cayó en caos. Terremotos, revueltas, peste. La población se rebeló contra Esteban VI. Lo encerraron y lo estrangularon en su celda. Muchos creyeron que fue un castigo divino. Otros, justicia humana. Lo cierto es que su cadáver fue enterrado en una tumba anónima, lejos del Vaticano, y nadie lloró por él. Años más tarde, el cuerpo de Formoso fue recuperado del río y sepultado con honores. Sus decisiones fueron restauradas, pero la cicatriz quedó. Intentaron dejar esta historia a un lado, pero como tarde o temprano pasa con todo, salió a la luz. Y esta historia es, sin más, un recordatorio de que incluso los más sagrados pueden convertirse en monstruos cuando el poder se pudre por dentro de ellos. Y, a día de hoy, no creas que eso ha desaparecido. Seguramente está más presente que nunca. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.